¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si estás acá es porque ya me conoces. Obvio, soy Lu y hoy te voy a platicar un poquito de cuáles son todas las metodologías que yo he integrado y el por qué funcionan y el por qué verdaderamente esto te trae un cambio. Y para ello necesito contarte también un poco de cuál es mi trayectoria, cuántos años llevo haciendo esto y qué ha sido lo que yo he rescatado de todas y cada una de las terapias en las que yo me he sumergido, yo las he probado y muchas de las cosas que yo he patentado. Creo que es muy importante que tú entiendas y que tomes conciencia de cómo funciona tu cuerpo, el impacto biológico que tienen las emociones en tu cuerpo y cómo puedes gestionarlo de manera inteligente para lograr resultados tangibles. Mira, subestimamos demasiado las emociones y las emociones juegan un papel fundamental en todos nuestros logros. Pero te voy a ir contando poco a poco, para empezar un poco de mí, cómo fue que yo comencé esto y cuáles son los resultados. Hace, bueno, mucho tiempo atrás te he platicado en otros contenidos de mi Instagram que yo provengo de una familia disfuncional en la que las adicciones estuvieron presentes en muchos sentidos. Hubo adicciones emocionales, hubo adicciones a químicos y muchas otras cosas más, pero acá lo importante es cómo yo a lo largo de la vida fui desarrollando esos patrones, qué conductas mías me fueron sumergiendo en cosas que eran dañinas y que yo llegué a verlas como normal, y cómo también el contexto de donde yo crecía me hacía verlo como algo, una cosa más en la vida, que así era la vida, ¿no? Mis padres, uno era adicto al trabajo, mi otra madre era adicta al alcohol. Cuando yo nací, ella ya tenía muchos años en recuperación, en un grupo de recuperación de AA. Pero sin embargo, las conductas emocionales, los patrones que nosotros venimos desarrollando, aunque tú estés recuperado, aunque tú estés yendo a terapia, aunque tú dejes una adicción, realmente la adicción a cualquier cosa es la cereza del pastel. Lo que hay por debajo de toda la adicción realmente viene de tus emociones, donde estás sumergido, donde estás sumergida, y de todo lo que traes abajo. La cereza del pastel solo es la adicción. Entonces, cuando yo empecé a leer, yo llegué a mi primer grupo de autoayuda por una relación que para mí era, o sea, lo que le sigue de caótica. Lo que sigue de caótica. Era una relación en la que yo duré 6 años. Yo tuve una relación de pareja con un hombre mucho más grande que yo. Tenía 17, 18 años cuando yo empecé con él. Y la relación era, nunca he tenido una relación más tóxica que esa. Pero me enseñó mucho. Me enseñó exactamente todo lo que yo no debía de permitir en mi vida. Y fue como yo llegué a un grupo de ayuda. El primer grupo al que yo llegué se llama Codependientes Anónimas y se los recomiendo demasiado si hoy eres una mujer que estás teniendo problemas con tus relaciones interpersonales con los varones. Te recomiendo al millón que si no tienes los recursos para invertir en un taller, si no tienes los recursos para ir a ver un expositor, sumergirte en un programa, vayas a un grupo de autoayuda, porque para mí eso fue la piedra de todo lo que comenzó después. Entonces, en ese grupo yo entendí lo que era acercarme a una espiritualidad. Hoy por hoy la base de todos mis programas son espiritualidad. ¿Por qué? Porque sin una base espiritual tú no puedes construir nada. Yo no te pido que tengas una religión. A mí me da igual que seas cristiano, mormón, judío, para todos se aplica igual. Si eres, practicas algo de Ganesh, o, no me importa. Lo que importa es que la espiritualidad es algo que te lleva a tener un contacto contigo mismo profundo. La espiritualidad no es religión, y eso es algo que quiero que entiendas. Ser espiritual no tiene que ver con practicar una religión o un dogma, tiene que ver con un contacto que tú haces con tu parte divina que ya vive dentro de ti. Entonces, yo no tenía espiritualidad, y parte de mis adicciones se debía a que pues yo no practicaba una espiritualidad, yo no sabía lo que era una conexión conmigo misma, yo no entendía que había una parte divina en mí, y por tanto no veía todo lo valioso que yo como ser humano podía entregar. Por eso cualquier persona que venía a mi vida y que me mostraba un poquito de adrenalina, después te explicaré un poco más a nivel cerebral, pues para mí lo confundía con amor. Toda esa inestabilidad que yo vivía en mi familia, toda esa adrenalina, toda esa inseguridad, el no haber sido cuidada emocionalmente cuando era pequeña, llega una persona a tu vida como pareja que te ofrece lo mismo que te ofrecían en tu casa, y ¡pum! Tú crees que eso es amor, porque muy subconsciente tú has interpretado eso como amor, querida. Entonces, 100% lo repito, si hoy no tienes los recursos para invertir en un taller,
ve a un grupo de autoayuda. Ese grupo a mí me enseñó a llevar un programa. Había pasos como cualquier grupo de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, codependientes anónimos. He probado un montón, te los recomiendo todos. Ayudan, claro que ayudan, pero aquí está el punto. Cuando tú eres una persona que se deja ayudar, cuando tú te comprometes a ir. Creo que el error más grande de mucha gente que quiere hacer cambios en su vida es que no desea un compromiso. Cualquier grupo, cualquier mentor, cualquier terapeuta funciona siempre y cuando tú te comprometas a hacer tu trabajo, a ir a tus terapias, a hacer tus tareas, a practicar tu espiritualidad y el resultado llega. Pero el problema es que tú quieres resolver un problema de años con 2 o 3 juntas, con una reunión a la semana con el terapeuta, con 2 veces de haber ido a una regresión. No va a funcionar. Las soluciones mágicas musicales como Cenicienta no existen en la vida real. No hay algo que te toque con una varita y ya estés, porque necesitas conciencia. El tope por el cual tú estás hoy topándote con problemas personales, emocionales, laborales, profesionales, es tu nivel de conciencia. Cuando yo empecé a practicar la espiritualidad, entendí que había muchas cosas de mí que yo no veía, como la irresponsabilidad que yo tenía, la falta de compromiso conmigo, el cómo yo abandonaba mis ilusiones por priorizar a los demás, el cómo yo me dejaba en último lugar, en cómo no me gustaba leer, no me gustaba estudiar las cosas que hablaran de mí. Y entonces esa parte es fundamental para cualquier cambio en la vida. Cuando tú sientes dolor o está muy caro ese libro, está muy cara esa terapia, está muy caro ese curso, híjole, no tienes un problema de dinero, tienes un problema de mentalidad. Porque si tú misma crees que no vales la pena la inversión o que no vale la pena que tú desembolses una cantidad para tu desarrollo personal, para tu salud mental, para tu salud emocional, por ende, el mundo te va a traer gente que no va a querer invertir en ti, que no se va a comprometer contigo, no va a creer que valga la pena que tú seas una inversión. Si tú, mi vida, no crees que tú vales la pena para invertir en ti, vas a traer gente que va a pensar que no vales la pena para invertir en ti, porque al mundo lo que tú le das. Entonces, si tú no te comprometes contigo en tu desarrollo personal para ser mejor como persona, como ser humano, va a llegar gente que no se va a comprometer contigo. Si tú eres desesperada contigo, no eres paciente con tus procesos, te da flojera sentarte a hablar contigo misma, a hacer tus tareas, a escribir, va a llegar gente que le va a dar flojera hablar contigo, que le va a dar flojera hacer actividades contigo, porque tú no lo eres para ti. Y ahí empieza la verdad de todo. Me encantaría poderte decir en 20 minutos todas estas cosas que te pueden ayudar a despertar la conciencia, pero tanto la espiritualidad como la conciencia que tú debes de tomar al respecto de ti es fundamental para transformar tu vida. Ahora, después de entrar a un grupo y de darme cuenta de toda esta falta de responsabilidad, mi falta de conciencia, mi falta de disciplina hacia conmigo misma, cómo yo me había abandonado durante tanto tiempo, entendí el porqué. Pero acá lo importante no es que entiendas el por qué te pasa. Entendí los patrones de mi familia, entendí el porqué de mis adicciones. Yo tuve problemas con mi manera de beber. Entendí el porqué, el problema con mis relaciones, con hombres que eran muy disfuncionales. Entendí por qué mis relaciones eran tóxicas, mis amistades, mi pareja, mi familia. Tú lo puedes entender todo acá y de alguna manera es como, ok, entiendo cuál es el problema y ahora qué. Por eso en mis talleres y en mis programas yo no me enfoco en que entiendas a fondo o a profundidad el por qué estás en donde estás. Sí es importante, pero no es la base, no va a cambiar nada. Porque dime sí o no, hoy por hoy, tú tienes un montón de información. Tal vez has leído muchísimos libros, tal vez ya fuiste a terapia muchas veces, tal vez ya gastaste en muchos expositores. Y tú acá ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Y sabes por qué? Porque los resultados no se logran solo con la mente. Tú tienes un campo magnético, pero de eso hablaremos en otro video. Entonces, después de que yo empecé a entender todo esto y a tomar una conciencia, dije, wow, que tengo trabajo. Y empecé a probar de todo. Después de empezar a acercarme al desarrollo personal a través de los grupos de autoayuda, empecé a leer mucho.
la literatura que esos grupos te recomiendan, dependiendo, te repito, alcohólicos, neuróticos, codependientes, hay de todo. Yo empecé a leer libros de espiritualidad y empecé a acercarme a ese contacto con mi yo espiritual. Eso me llevó a otro tipo de terapias. Empecé a meditar, empecé a practicar terapias de respiración, que hoy por hoy las sigo practicando. Empecé a practicar todo lo que te puedas imaginar. Tomé talleres de coaching, tomé certificaciones, tomé medicinas ancestrales, tomé muchos talleres con otros entrenadores y expositores. Me metí a todos los cursos habidos y por haber de desarrollo personal. Empecé a estudiar Cábala, que hoy es lo que sigo manteniéndome apegada, porque son herramientas espirituales. Cábala no es religión, lo hablaremos en otro video. Cábala no tiene nada que ver con la religión, pero son herramientas espirituales que te hacen ser mejor ser humano contigo mismo y por ende con el mundo, y por ende el mundo te lo regresa. Es súper fácil. Pero bueno, una vez envuelta en todo eso, la reprogramación mental, las anclas físicas, el sistema neuroemocional, que si los talleres de coaching transformacional emocionales, que si me meto una certificación para registros akáshicos, que si, o sea, tú no te puedes tener una idea de la cantidad de herramientas que yo empecé a tomar desde los 18 hasta el día de hoy que tengo 40 años. Lo probé todo, pensando y cometiendo el error que después de cada terapia, yo en el hacer iba a encontrar el cambio que estaba buscando. Y quiero decirte algo que a lo mejor no te va a gustar, pero es que a veces entramos a un curso o a un taller pensando que esta persona me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer para transformar mi vida y yo soy súper disciplinada, yo lo logro todo y nada más necesito que me vengan y me digan qué hacer y lo voy a hacer y con eso se va a arreglar mi vida. No va a pasar, no funciona así, no. ¿Que te va a servir? Sí, claro, todo sirve. La escuela sirve, no hay malas escuelas, hay malos alumnos que no estudian y que no hacen la tarea y que quieren pasar. No hay malos terapeutas, no hay malos programas. Hay malos, lo puedo decir así, hay malos clientes que quieren que uno les haga el trabajo, que uno los esté cargando como si fueran bebés, que estén atrás de ustedes arriándolos y qué pasó con la tarea y qué pasó con esto y qué pasó con aquello. Probablemente pueda haber otros programas que lo hagan y es cada quien, yo no digo que no sirvan, no es a lo que yo me dedico y no fue lo que funcionó conmigo. Lo que más me ayudó a comprometerme fue darme cuenta que si yo no tenía a alguien atrás arriándome, haciéndome las cosas, yo no las hacía. Y eso solamente refleja mi falta de compromiso conmigo. Mi entrenador no gana nada si yo hago o no hago. Mi mentor no gana si yo hago o no hago. Ella sigue facturando. La gente sigue creciendo y sigue ganando si yo hago o no hago. A ellos no les afecta nada. Yo soy la que no tenía el compromiso conmigo. Entonces, estos 20 años, desde que yo empecé 18, 19, por esa relación que yo te estoy platicando, evidentemente dejé esa relación después de 2 años de terapia en esa agrupación, pero te repito, esa fue la cereza del pastel. Me di cuenta el porqué de mi codependencia, porque yo era una mujer codependiente. Empecé a entender cuáles eran mis puntos débiles en mi amor propio y en mi autoestima. Y entonces empecé a probar muchísimas terapias, todas de las que yo te he hablado. Después de cada terapia había una mejoría, sí, porque la disciplina no es por falta de disciplina, pero hay algo en lo que no nos entrenan y es a entrenar nuestras formas de ser. ¿Por qué cuando estás adentro de un taller funciona? Porque estás envuelta en un círculo de personas que van con esa sinergia contigo. Eso te anima, la energía de otras personas te contagia, vas con un grupo de gente en el que sí o sí tu energía se ve arrastrada hacia los cambios que quieres generar en tu vida. ¿Por qué cuando tú estás sola no? Porque no tienes la disciplina de seguir aplicando el elevar tu emoción, el elevar tu conciencia y tu pensamiento para mantener esa línea de éxito. ¿Por qué? Porque no hay terapias integrales. Para que una terapia realmente pueda ser transformacional, debe de integrar un trabajo mental, un trabajo, sí, de conocimiento y de intelecto, pero también un trabajo emocional. Tus emociones tienen una influencia que si no las sabes gestionar y no las sabes provocar de una manera más sana, tus emociones te van a arrastrar todo el tiempo, mi vida, todo el tiempo. Ahora,
las emociones se entrenan. A lo mejor mucha gente o tú eres de las personas que se deja llevar por la emoción y tomas decisiones cuando estás muy feliz o tomas decisiones cuando estás muy encabronada o muy enojada. Y lo peor que puedes hacer es dejar que una emoción te controle. Otra cosa, es una falacia. Yo no te entreno para que controles el no enojarte nunca, el no sentir miedo nunca o el no. Todo ser humano tiene una gama de emociones hermosas y las tienes que sentir todas. Así como sientes la alegría, así como sientes la emoción, así como sientes la esperanza, vas a sentir miedo, vas a sentir tristeza, vas a sentir el bajón. Es parte de ser un ser humano. Si no quieres tener esas emociones, la única manera es cuando estés bajo tierra a 6 metros. Porque mientras tú seas un ser humano, tienes que experimentar toda la gama de emociones, sí o sí. ¿Cuál es la diferencia? Que yo te entreno a gestionarlas de una manera en que tus emociones no te controlen, en que tú tengas la capacidad física de que cuando alguien te haga enojar, porque yo también tenía problemas de ira y todo me hacía irritar y me iba horrible con esas reacciones que yo tenía, cuando alguien te hace enojar, ya no reaccionas. Eres capaz de contener tu respuesta, ya no eres reactiva, te restringes y aprendes, porque yo te enseño cómo gestionar ese enojo. No te enseño a no enojarte, te enseño a que le des un momento y un lugar a ese enojo para que lo puedas gestionar, pero sobre todo sacar de tu cuerpo. Porque si tú te tragas ese enojo, te enfermas. Hablaremos de eso en otros videos. No te enseño a que no tengas miedo. El miedo va a estar presente sobre todo cuando subes de nivel. Cada vez que tú subes de nivel experimentas nuevos miedos y tienes que sentirlo, es parte del proceso. Pero es diferente que te quedes congelada sin hacer nada y no accionar a que tú aprendas a moverte aún a través del miedo. Que eso es lo que la mayoría de la gente que logra cosas en la vida y que yo he logrado, es que aún con miedo, aún con enojo, aún con terror, aún paralizada, he sabido avanzar. Y yo he creado un programa que te ayuda a hacer un trabajo intelectual para que tu conciencia esté amplia de lo que te está pasando y lo entiendas. Porque de nada me sirve decirte qué hacer si tú no lo entiendes en la cabecita, no vas a generar ningún cambio. Y te hago un trabajo a través de ejercicios, prácticas diarias. Es un trabajo emocional en el que tú vas entrenando todos los días con los ejercicios que yo te estoy haciendo, cómo gestionar de manera inteligente tus emociones para que tú las controles a ellas cuando vengan. No es para que ya no vengan, es para que tú las controles a ellas cuando vengan. Saber que cuando estoy enojada no es el momento de tomar decisión, no es el momento de decir nada, para que cuando estoy muy alegre no es el momento de comprometerme, no es el momento de gastar, porque no estoy tomando una decisión desde la conciencia, la estoy tomando desde la emoción. Y tanto la tome muy feliz o tanto la tome muy enojado o tanto la tome por el miedo, no es conciencia, es emoción. Entonces acá yo te enseño, es un programa integral, por eso es que mi programa funciona, por eso es que lo mío sí te da resultados, porque tienes un trabajo intelectual y tienes un trabajo emocional. ¿Qué requieres hacer? Vaciar primero lo que está ocupando espacio. Todos nosotros a esta edad ya venimos con un buen de issues, con un chingo de miedos, con muchas creencias limitantes, ¿y qué es lo primero que tienes que hacer? Vaciarlo. Tengo que ayudarte a que tú, a través de estas prácticas, saques esas emociones que incluso tienes enterradas y que tienes subconscientes porque no las ves, pero tu cuerpo sí las recuerda. Y tu cuerpo es lo que sigue atrayendo todos tus resultados a nivel físico, a nivel relaciones, a nivel negocios. Tu cuerpo es lo que atrae. Tú acá puedes controlar cierto aspecto de tu vida, pero tu nivel vibracional es lo que al final sigue siendo tu tope. Lo que tú tienes acá te alcanzó para lograr ciertas cosas. Todo lo que tienes hoy te alcanzó con esto. El siguiente nivel tal vez para ti está topado porque no viene solo desde acá. Necesitamos desbloquear niveles aquí adentro. Entonces eso es lo que hacemos con un programa de ejercicios, de metodologías, donde yo te ayudo a que vacíes, a que abras la puerta de aquellas cosas que no quieres abrir, a que enfrentes lo que tienes miedo. Tú crees que vas a morir y no es tonto. Es increíble cómo le tenemos miedo al dolor. Pero cuando estás acompañada, cuando lo haces con alguien que te entiende, que no necesita hacerlo por ti, pero que va contigo de la mano,
es mucho más llevadero. No te vas a morir, no te va a pasar nada por volver a tocar esas puertas de dolor, pero tienes que sacarlo de tu sistema. No hay manera de que yo te pueda ayudar a meter emociones nuevas a tu cuerpo cuando estás lleno de miedo, cuando estás llena de ira, cuando estás llena de resentimiento, cuando no has perdonado, cuando traes ahí atorado a la gente desde hace muchos años. A veces creemos que bloqueamos a la gente y que ya salió de nuestra vida, pues a lo mejor de tu teléfono, pero de tu emoción no. Entonces, mientras tú no te vacíes corporalmente, esas emociones se quedan atrapadas en el cuerpo. Tus emociones están atrapadas en el cuerpo y si no las vacías, si no te das oportunidad de sacarlas, por más que tú quieras abundancia, ¿cómo lo meto? O sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo le pongo aquí un agua deliciosa y fresca si está llena de café? No puedo meterlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacarlo. Y para eso estoy yo acá, para guiarte a través de ejercicios a que veas lo que no has podido ver. Después de sacarlo, empezamos a practicar emociones nuevas que probablemente no has sentido. Tú puedes decir, yo quiero sentirme abundante. Pero si nunca en tu vida has sido abundante, ¿cómo le enseñas a tu cuerpo la abundancia si no la has sentido? Yo quiero sentirme completamente amada y aceptada. ¿Cómo le enseñas a tu cuerpo a ser completamente amada y aceptada cuando ni siquiera tú te amas y te aceptas tal cual eres? ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que tienes que practicar. A lo mejor para ti es, quiero sentirme plena y feliz. ¿Cómo le vamos a enseñar a tu cuerpo plenitud de felicidad si llevas 30, 40, 50 años enojada? Entonces, es otro proceso. Después de vaciarte, necesitas empezar a hacer la práctica de emociones nuevas. Muchas, incluso yo caí en eso, la hiperproductividad. O sea, ya no quiero relaciones tóxicas, ya no quiero vínculos tóxicos, me quiero concentrar en mi trabajo, en mi desarrollo y en mi éxito y ¡pum! Me la paso trabajando 24/7, 365 días, evitando sentir. Y entonces yo creo en mi cabeza que como ya no tengo una adicción a ninguna sustancia o ya no tengo una adicción a una relación tóxica, estar todo el día es vanagloriado trabajando porque nuestra cultura es así. Déjame decirte algo. Acá en Estados Unidos, donde yo tengo la fortuna de vivir, la persona que trabaja de más es un problema. Psicológicamente quiere decir que no estás rindiendo lo que tienes que rendir y entonces no eres productivo. Es una ideología muy distinta en Estados Unidos que en Latinoamérica. En Latinoamérica, entre más trabajas, eres más vanagloriado. Aquí, entre más trabajas, hay un problema contigo y no lo estás haciendo bien. Fíjate qué diferencia de mentalidades de nuestra cultura. Entonces, para que puedas tú estar en paz, en calma, primero tienes que dejar de sentir culpa por estar en calma. Y bueno, o sea, este video es como yo fui adquiriendo diferentes herramientas a lo largo de mi vida, con todas las diferentes terapias que yo he tomado. Con todo lo que yo te puedo decir es que fui extrayendo lo mejor de cada una. Entendí por qué después de cada taller, de cada curso, de cada terapia, no sostenía yo un cambio, porque eran mis picos y mis bajadas. Y entonces dije, ok, esto y lo junté, lo expresé en mi propia vida. Yo primero testeaba las cosas en mí y luego las ponía en práctica. Es un sistema que funciona porque hoy he llevado a mucha gente a ganar y por supuesto esto requiere un nivel de conciencia. No puedo prometerte resultados mágicos para alguien que a lo mejor no está claro de cuáles son sus problemas, no sabe por dónde, sabe que algo anda mal pero no sabe qué es. Ese es otro tipo de programa, ese es otro tipo de ayuda que también la hago, pero específicamente quiero que vayas entendiendo el por qué mis problemas y adicciones quedaron atrás. Yo sé que hay muchos tipos de terapias, que hay personas que eligen no volver a tomar en su vida. Yo hoy no tengo ningún problema con tomarme un drink con mis amistades, con brindar, con celebrar y quedarme ahí porque hoy ya no me controla la ansiedad de no poder decir, no puedo tomar. Es que conozco gente que me decía, es que no quiero tomar porque no me puedo controlar. Si tomo, se acabó. Tienes un problema. Si tú no controlas tu manera de beber, tienes un problema. Lo normal es que sepas tomarte 1 o 2 cervezas, 1 o 2 drinks, brindar con tus amigos y familia y que pares. Eso es lo normal. Lo anormal es que no te controles. Lo normal es que puedas discutir y tener una conversación para buscar una solución. Lo anormal es que discutas, te pelees y rompas relaciones. Hay una gama de cosas, de muchas cosas que yo te quisiera contar, pero bueno, lo importante acá es que de todo lo que yo experimenté, probé, me adjudiqué, he creado un programa que tiene un impacto
a nivel cerebral, por las prácticas y los ejercicios que yo hago, que haces nuevas conexiones cerebrales, que liberas creencias limitantes, porque es un trabajo de intelecto, pero también emocional, que a tu cuerpo le vacías todo lo que traes adentro a través de ejercicios y prácticas que haces conmigo, y que después empiezas a practicar emociones nuevas para que tu sistema nervioso comience a vibrar una nueva emoción, y después sostenerlo, porque cuando ya estás en ese lugar, ya lo difícil no fue llegar, sino mantenerte. Entonces, espero que este video te dé un poco más de claridad, que te aporte en cuanto a dónde estás, por dónde puedes empezar, qué opciones hay para ti si hoy no tienes los recursos para invertir, pero sobre todo quiero dejarte este mensaje. No hay nada que no puedas lograr. Yo he logrado todos y cada uno de mis sueños, todos los sueños que yo he querido, los he conseguido, con el 99% de mí dudando de mí y el 1% diciendo, sí, vas. He estado muerta de miedo y aterrorizada en cada paso grande de mi vida. Todos los sueños los he logrado con un 1% de fe en mí. Y si yo lo pude hacer y si cientos de personas lo pueden hacer, ¿por qué carajo tú no podrías? Si hay algo que tú quieras mejorar en tu vida, lo que sea, créeme, se puede. Lo único que necesitas es querer. Te mando un fuerte abrazo, que estés bien y nos estamos viendo por acá. Sígueme en mis redes sociales, Lu Jones, Lu-Jones-Jones. Allá te dejo contenido para que puedas seguir aprendiendo todo esto. Las quiero.